Bueno, se me ha pedido que hable un poco en torno al tema de las ideas políticas a través de la historia. Durante la Edad Antigua, es decir, el periodo que va del año 4000 antes de Cristo hasta el año 476, con la caída del Imperio Romano, los grandes pensadores en política tienen que circunscribirse a pensar en Platón y en Aristóteles, ¿no? Platón, quien plantea una sociedad dentro de la cual los reyes, y ven, ya está el concepto de monarquía allí, ¿no? Del gobierno de un rey, y para ser rey, en el caso de Platón, debería ser un rey que tuviese de alguna manera el concepto de absoluto y este debería ser un filósofo, o eso era lo que pensaba Platón. Por otro lado, la política, el libro de Aristóteles, se va a plantear igualmente un cuestionamiento a todos estos regímenes y se piensa más bien en una aristocracia como un gobierno ideal. Desde luego en las sociedades antiguas, como lo plantea Platón en el diálogo inicial de la República, es que efectivamente pues hay sociedades democráticas, aristocráticas, monárquicas, oligárquicas. Y esos son los modelos. Con la caída del Imperio Romano, en el año 476, cuando Odoacro toma los símbolos imperiales y los envía a Bizancio, entonces empezará a consolidarse una monarquía que además tendrá como sujeto teórico el cristianismo, ¿no? El cristianismo sustentará teóricamente todos los 1000 años, particularmente en Europa, ¿no? Para el mundo occidental, el sustento de un monarca, ¿no? Entonces el poder, dijo Jesús, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre, entonces los monarcas de alguna manera decían, quien ha visto al rey también de alguna manera ha visto a Jesús. Y de esa manera, pues se consolidaban digamos, una intimidad entre la iglesia que veía, como decía Santo Tomás de Aquino en el capítulo de la monarquía, la forma correcta de gobierno, donde un hombre podía realmente, si estaba iluminado por el Espíritu, poder gobernar mucho mejor que que cualquier grupo de personas. El sistema monárquico de este tipo entra en crisis con el surgimiento de la Ilustración, con el surgimiento del racionalismo de Descartes, del pensar, ¿no? Y será Jean-Luc, Voltaire, Diderot, Montesquieu, quienes efectivamente entrarán a hablar del contrato social, ¿no? De un contrato a través del cual todos bajamos de los árboles y estamos en condiciones iguales, pero no podemos tener libertades absolutas, sino que tenemos que ceder un poco de nuestra pequeña libertad para crear libertades colectivas y así que lo público está sobre lo privado, ¿no? Eso es esencialmente los elementos que aportarán estos pensadores que se verán reflejados en la Revolución Francesa de 1789. Se consolidarán, se intentará construir una sociedad que elimine a la monarquía y que cree lo que en última sería el equilibrio de poderes, la división del poder entre el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial, que antes tenía un solo monarca, bien fuera en la antigüedad, como en el caso de Salomón, un poder absoluto que podía, él era el ejecutivo, el legislativo y el judicial, y ejecutaba la ley también, la creaba, en fin. Y lo mismo en la Edad Media, pero en la Edad Media había unas variantes, había una corte que aconsejaba al rey y que poco a poco se fue consolidando en los estados, en lo que nosotros llamaríamos clases, que tenían una representación. Esos grupos que se reunían, la Duma en Rusia, ¿no? El Parlamento en Inglaterra, ¿no? La reunión de los estados en Francia se convertirían más tarde en lo que serían los parlamentos. Consolidada la democracia liberal con las revoluciones de 1820, 30 y 48, con la expansión que de esas ideas hiciera el imperio napoleónico, pues
se consolidarán las naciones-estado como Italia en 1871, Alemania en 1870, se consolidarán las naciones, algunas bajo un régimen muy fuerte, como en el caso de Alemania. En Italia, pues se consolidará Garibaldi, una sociedad un poco más liberal. Y es la consolidación de las ideas de esos pensadores franceses, finalmente. Aparece la revolución industrial y con ella la clase obrera, el proletariado industrial, sus condiciones de exceso de explotación, 12 horas, 13 horas de trabajo, niños mal pagos, mujeres mal pagas, en Inglaterra, en Alemania, en Francia misma, y aparecen pensadores de lo que se llamará un poco todas las ideas de transformar esa realidad del socialismo, ¿no? Era un socialismo utópico que piensa que con un poco de educación, de formación de los patrones y de los obreros se llegaría a una sociedad mejor y aparecerá, pero había luchas muy fuertes, ¿no? Y en ese momento aparecen dos pensadores, Carlos Marx, Federico Engels, quienes proponen que la historia de todas las sociedades hasta nuestros días es la historia de lucha de clases y que esa lucha de clases debe conducir hoy en día a la dictadura del proletariado que en últimas llevará a la construcción del socialismo, una sociedad más igualitaria, que los conducirá al comunismo, una sociedad sin clases. Durante el siglo XX hubo un gran acogimiento de esta teoría. La Revolución Rusa triunfa en el 17 dirigida por un partido marxista, el partido bolchevique, en cabeza de las cuales estaban Lenin, Stalin, Zinoviev, Trotsky, bueno, una serie de líderes pensadores, Bukhari, que trataron de construir el socialismo que sobrevivió hasta la década de los 90, convirtió un país lleno de hambre y miseria en un país más poderoso de la Tierra, llevando al hombre al espacio por primera vez. Y esas ideas pues se reflejan en nuestra particularidad colombiana. Por ejemplo, el socialismo aparece hacia 1927, influenciado por la Revolución Rusa, el Partido Socialista Revolucionario de María Cano, Ignacio Torre Giraldo, trata de hacer una insurrección, eso es un fracaso, pero esas ideas consolidan un partido que sobrevive hasta hoy, que es el Partido Comunista Colombiano. Igualmente hubo partidos de todo tipo, la FARC aparece en el 64, con digamos, con el gobierno de Guillermo León Valencia, que había hecho un acuerdo, y finalmente un acuerdo, quiero decir, entre liberales y conservadores para crear el Frente Nacional y turnarse el poder cada 4 años. Eso hizo que mucha gente quedara excluida y de allí surgieran grupos nuevos sociales y políticos. Entonces, las ideas del liberalismo, que es la división de poderes, ¿no? Y la posibilidad de que en un Estado de Derecho, pues haya reconocimiento de la ciudadanía. Con la Revolución Rusa y la Revolución Mexicana, que fue una revolución agraria, se consolidarán las ideas sociales y más tarde en Alemania se consolidará el Estado social de derecho. Entonces, hay una mezcla allí de tratar de construir con el liberalismo y el socialismo una sociedad democrática dentro de la cual estarían todas las posibilidades de progreso de los diferentes sectores sociales, ¿no? Entonces, las ideas de Platón sobre la educación son fundamentales, la de Aristóteles sobre la construcción de, digamos, de una aristocracia, están manifestadas en la meritocracia de alguna manera, el avance de la división de poderes de los pensadores franceses en nuestra división de poderes, las ideas del socialismo en nuestra idea de un Estado social de derechos. Soy Edson Romero Angulo y me encanta compartir con ustedes un poco de charla y desde luego de ideas sobre la historia de las ideas políticas